Entonces a veces celebramos este día como Día de Acción de Gracias, pero a veces no entendemos la raíz de dónde viene todo esto. ¿Cuándo se empezó a celebrar esto? ¿En qué tiempo se empezó a celebrar esto? Entonces, prácticamente ahorita solamente vamos a repasar un poquito de qué cosa es el Día de Acción de Gracias y reflexionar también un poquito de por qué nosotros deberíamos de también celebrar Acción de Gracias, esta celebración. ¿Qué tiene que ver el Día de Acción de Gracias con la iglesia, hermanos? Darle gracias a todos, a Dios. Darle gracias a Dios por todo. Amén. So, ¿qué tiene que ver el Día de Acción de Gracias, el Día del Pavo, el Día del Turkey, dicen algunos, con la iglesia? Yo creo que es bueno, hermanos, que todos podamos tener un poquito de información, de conocimiento, que cuando usted celebre con su familia, hermanos, este día, usted sepa por qué lo está celebrando. Amén. ¿Cuántos de ustedes el día de ayer junto con la familia hicieron una oración para dar gracias? Porque fue Día de Acción de Gracias. Amén. Entonces, ¿cuántos en la familia se juntaron y dijeron, vamos a dar gracias a Dios porque nos permitió llegar otra vez a este día, a esta celebración? ¿Saben qué me pasó esta tarde cuando ya casi había terminado de preparar esta información? Se me borró todo y se perdió toda la información a unos minutos antes de venirme para acá. Y en eso llegó mi esposo y justamente 5 minutos que se me había perdido todo, entró él en la casa y yo así como, ok, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Empiezo de nuevo o me olvido de todo? Dijo, ok, tengo pocos minutos para empezar de nuevo. Así que disculpen la forma en que viene esta presentación, pero esta fue emergencia. Así fue como fue preparado esto, porque ya no lo pude preparar igual. Así que yo quiero traer información acerca de un poco de la historia, hermanos, de cómo es que se empezó a hacer esta celebración. Se dice que, y muchos conocemos acerca de esta historia de que los colonos llegaron aquí, a América, llegaron a las tierras de Estados Unidos. Venían con un propósito, ¿saben? Venían de Europa. Estos colonos, hermanos, venían huyendo. ¿Saben de qué venían huyendo? De la persecución que ellos estaban recibiendo en Europa. Fue en el tiempo en que, discúlpenme, fue en el tiempo en que los reformadores empezaron a surgir y en el tiempo también cuando Calvino y todas aquellas personas empezaron a rehusarse, a decir no a esto, a la iglesia que estaba desviada, que la doctrina se había desviado. Entonces, cuando empezaron a surgir estas personas para defender la sana doctrina, empezó a haber mucha persecución y a esto les empezaron a llamar los apartistas, los que se querían apartar, pero había otros, los calvinistas, que querían ellos reformar la iglesia, que la iglesia se enderezara a la doctrina verdadera. Pero entonces empezó a haber esta persecución y estamos hablando de los años de 1620 y en ese tiempo salieron este grupo. Dice que empezaron a buscar a ver quién les podía ayudar para poder salir de allá, partir de allá. Y consiguieron un barco, que el nombre del barco se llama Mayflower, y maybe ustedes conocen esa parte de la historia. Mayflower se llamaba el barco. Y partieron de ahí varias personas. Y sabe que en esa historia de la travesía del barco, cruzar todo ese Atlántico para llegar a esta tierra, fue muy difícil. Fue muy difícil no solamente la travesía, pero también cuando llegaron a la tierra.
Se dice que estas personas no pudieron sobrevivir en el primer invierno. Dice que el 50% o más del 50% de las personas que venían en ese barco murieron. ¿Saben por qué? Porque no sabían sobrevivir aquí en esta tierra, no sabían cómo cultivar, no sabían cómo sobrevivir a las diferentes estaciones. Y estamos hablando del invierno, ya saben el invierno cómo es acá. Y llegaron a las tierras que ahora actualmente se llaman Massachusetts. A esas tierras llegaron. Anteriormente se llamaban, creo que el nombre que tenían era Plymouth. Parece que así se llama, Plymouth, el nombre, las colonias. Pero que ahora actualmente es el estado de Massachusetts. Entonces yo quisiera hablar un poquito de eso porque tiene que ver con la iglesia, hermanos. Gratitud dice que es un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o el favor que se le da o que ha recibido de otra persona, que ha adquirido de otra persona. Y debe de corresponder de alguna manera. Es decir, que debe de haber agradecimiento, reconocimiento, correspondencia y también debe de haber obligación. Así que la gratitud también es sinónimo de obligación, hermanos. Debe de haber ese sentimiento de obligación. ¿Qué gratitud hay de parte de nosotros para Dios? ¿Cuál es la gratitud que nosotros tenemos para nuestro Dios? Yo creo que todos estamos agradecidos, amén. Amén. Cuando yo hablaba, hermanos, de la travesía, de las dificultades que pasaron estas personas para llegar acá, ¿sabe que había un propósito? ¿Cuál era ese propósito? ¿Cuál propósito tenía a Dios para que esas personas pudieran llegar acá? El propósito, hermanos, es que traían el mensaje, traían el evangelio. Y a pesar de esa dificultad que tuvieron, hermanos, Dios cumplió el propósito. Si pensamos eso y reflexionamos un poquito en eso, ¿acaso ellos sabían lo que iba a suceder acá después de tantos años? ¿Saben que ellos fueron los que influenciaron para que este país se fundara en la fe y en los mandamientos de Dios? Este país de Estados Unidos fue creado bajo su constitución, fue fundamentada la constitución de Estados Unidos bajo los mandamientos de Dios, bajo el temor a Dios. Así es como fue influenciada esta nación. ¿Gracias a qué? A estas personas que se atrevieron y tomaron la decisión de cruzar y tomar toda esa travesía para que el propósito de Dios se llevara a cabo. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿usted estaría dispuesto a tomar esa travesía para que los propósitos de Dios se cumplan en su vida? ¿Usted estaría dispuesto? Amén. Es bien difícil decir, yo voy a cruzar toda circunstancia, todo obstáculo, todo problema para que los propósitos de Dios se lleven a cabo. Pero gracias a eso, hermanos, la palabra o el evangelio llegó hasta acá. Porque estas personas, hermanos, conocían y tenían el temor de Dios. Y mire lo que le quiero mostrar. Cuando ellos llegaron acá, se dice que hicieron como un pacto. Y se escribió, hermanos, se escribió esto que yo quiero leerles aquí. Y lo quiero leer porque yo quiero que nosotros podamos tener ese entendimiento de ahora en adelante. Cada vez que nosotros celebremos acción de gracias, no vamos a pensar solamente en la celebración del pavo. Vamos a pensar en lo que estaba detrás de todo esto, lo que fundamentó, la raíz de dónde vino esta celebración. Mire lo que dice este pacto, este contrato, este convenio que se firmó. Dice, en el nombre de Dios. Oiga bien, esto lo firmaron todos los varones que venían cruzando de allá para acá. Cuando llegaron aquí, ¿qué es lo que iban a hacer? ¿Cómo se iban a conducir? Dice, en el nombre de Dios, amén. Nosotros,
cuyos nombres están escritos debajo, súbditos leales de nuestro temible soberano Señor, Rey James, por la gracia de Dios, en Inglaterra, Francia e Irlanda, Rey defensor de la fe. Mira esta frase que yo tengo, puse highlighter ahí en amarillo. Habiendo emprendido, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, el avance de la fe cristiana. Este fue un documento firmado, hermanos. Esto nos debe de traer a nosotros el conocimiento, la claridad de que en realidad había propósitos de parte de Dios para que esta gente saliera de Europa para llegar acá. Y no fue fácil, fueron mucho tiempo, y cuando ellos establecieron estos colonos, también pasaron mucho tiempo para establecerse. Dice, y el honor de nuestro rey y patria, una travesía para plantar la primera colonia al norte de Virginia. Esa era la idea, que tenían que llegar al norte de Virginia, pero no llegaron al norte de Virginia. El barco se desvió y llegaron en el otro estado. Los presentes hacemos pacto solemne y mutuamente en la presencia de Dios y nuestra, y conjuntamente formamos un cuerpo político civil para nuestro orden, preservación y fomento de los fines antedicho, y por virtud de esto establecemos, aprobamos, constituimos y formulamos leyes justas, y equitativas, ordenanzas, actas, constituciones y oficios, de tiempo en tiempo, según sea considerado propio y conveniente para el bienestar general de la colonia, a la cual prometemos toda la debida obediencia y sumisión en fe, de lo cual hemos suscrito nuestros nombres en Cape Cod, no sé qué cosa quiere decir eso, el 11 de noviembre, en el reino de nuestro soberano Señor Rey James de Inglaterra, Francia e Irlanda, y el 18º, y de Escocia el 54º año de nuestro Señor, 1620, en el año 1620. Así que este fue un documento escrito que todos ellos firmaron. Dice este comentario: América ciertamente comenzó con hombres que honraron a Dios y establecieron sus principios fundamentales por la palabra de la Biblia. Ellos vivieron sus vidas con honestidad, confiabilidad y justicia para establecer este país por el bien de su supervivencia. Muchos de los fundadores de América han sido citados en referencias al vivir por los valores bíblicos. Así que entendemos de dónde surge todo esto, hermano. Estas personas son las que conocemos en la historia que los nativos de aquí les enseñaron a cultivar, porque dice que se estaban muriendo. Estamos hablando de que más de la mitad se murieron porque no pudieron sobrevivir al primer invierno que ellos llegaron aquí. Entonces ellos, los nativos, les enseñaron, y cuando ellos les enseñaron cómo ellos tenían que producir, cultivar y poder para su supervivencia, dice que en la primera vez que ellos cultivaron y pudieron producir mucho, es cuando surge la celebración, acción de gracias. Y entonces dice que ellos lo que hicieron fueron, llamaron a los nativos y compartieron con los nativos lo que ellos habían cosechado. Y dice que ellos, la celebración, estaba incluido el famoso pavo, y de ahí viene lo del día del pavo, ¿verdad? No es el día del pavo, ¿verdad? Ya en este tiempo ni hacemos el pavo, ya, o nos olvidamos ya del pobre pavo. Pero ellos celebraron con pavo, y ellos celebraron con frutas secas, y todo lo que ustedes ven a veces en las mesas, con las calabazas, de ahí viene lo de las calabazas en la mesa, en la celebración, porque fue parte de lo que ellos también cosecharon. Entonces, Dios tenía propósitos para cumplir a pesar de la travesía que pasaron estas personas o estos hombres. ¿Estás dispuesto que Dios cumpla los propósitos en ti? Miren lo que dijeron estos personajes, se los quiero leer. Fueron personas muy reconocidas, y miren lo que ellos dijeron. Esto nos lleva a comprender que sí es verdad que este país fue fundado bajo tanto su constitución
como fue fundada la nación, hermanos, bajo los principios de Dios. Este personaje, Edmund Burke, él vivió de 1729 a 1794, destacado orador, autor y líder de Gran Bretaña, defendió las colonias en el Parlamento y dijo esto: hay solo una ley para todos, a saber, es la ley que gobierna toda ley, la ley de nuestro Creador. Dijo otro, Patrick Henry, que vivió de 1736 a 1799, gobernador de Virginia por cinco veces, cuyo discurso dijo esto: dadme libertad o dadme muerte, que lo inmortalizó. Dijo: no puede enfatizarse lo suficiente ni demasiado que esta gran nación fue fundada por los religiosos, sino por cristianos, no sobre religiones, sino sobre el Evangelio de Jesucristo. Y este personaje que ustedes conocen muy bien, que también fue el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, que él vivió del 1743 al 1826, dice, elegido para redactar la Declaración de la Independencia, dijo: no me cabe duda de que todo el país pronto se reunirá en la unidad de nuestro Creador, y espero que también en las doctrinas puras de Jesús. Él proclamó en su discurso inaugural de 1805 que fue el Dios de la Biblia el que fundó América. Voy a necesitar también el favor de este ser en cuyas manos estamos, quien guió a nuestros antepasados como al Israel antiguo desde su tierra natal y los plantó en este país. Estas fueron las palabras del tercer presidente de Estados Unidos. Entendemos ahora cómo es que vino esta nación a crecer y de dónde fueron sus principios, de dónde empezó a surgir su constitución, hermanos. Y tristemente esto se ha perdido a este tiempo. Ya el temor a Dios y los principios de Dios dentro de su constitución se están devaluando, se están empobreciendo. Así que sí es necesario, hermanos, que nosotros sigamos orando por esta nación, que pueda ser Dios gobernando y llevando a cabo sus propósitos. Las cosas que están escritas en su palabra se van a cumplir, no hay forma de detenerlas. Pero también en la palabra se nos dice que nosotros debemos de orar por nuestros gobernantes. Amén. El progreso de acción de gracias. Dice que en 1789 el presidente George Washington declaró como festividad nacional. Fíjense que esta celebración se celebró en el 1621, pero después se dejó de celebrar. Muchos años después volvió nuevamente a empezar a celebrarse. Y ahora en el año de 1989, el presidente George Washington declaró como festividad nacional el Día de Acción de Gracias, que ese año se celebró un jueves 26 de noviembre. Durante años en cada estado la festividad se celebró en diferentes días. Así es como esto vino avanzando hasta que llegó a la fecha en que ahora se celebra. Entonces, en 1863, el presidente Lincoln proclamó el último jueves de noviembre como el Día Nacional de Acción de Gracias. Durante mucho tiempo después de ahí, dice que el presidente de Estados Unidos proclamaba, es decir, anunciaba y decía cuándo se iba a llevar a cabo el Día de Acción de Gracias. Pero finalmente, en 1941, el Congreso decretó este día como feriado legal, es decir, que desde esta fecha, desde 1941 hasta ahora, se ha celebrado en el mismo tiempo, que es ¿cuándo? Último jueves. El último jueves del mes de noviembre. Entonces, así es como vino avanzando o el progreso de la celebración de Acción de Gracias. ¿Hay razón para que nosotros celebremos Acción de Gracias, hermano? Amén, amén. Amén. Sí. Hay múltiples razones por qué celebrar Acción de Gracias. Sobre todo cuando podemos entender de dónde surgió esta celebración.
Amén. La palabra dice en Tesalonicenses, vamos a ir a Tesalonicenses y vamos a leer un versículo que conocemos muy bien. Si es que lo encuentro. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Un versículo que conocemos muy bien. El título de ese subtítulo que tiene esta porción de las Escrituras dice varias exhortaciones. Y el apóstol empieza a exhortar a la congregación tesalónica que cómo deberían de comportarse. Y en el verso, hermanos, en el verso 18, gracias hermano. Quería leer desde el 12, pero es mucho. Nos vamos a ir hasta abajo donde está el verso 18. Y bueno, el verso 15, vamos a empezar el 15. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Qué dice el 16? Estar siempre gozosos. El 17, orad sin cesar. Y el 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estaba leyendo un comentario y me dio risa, pero tiene sentido. Uno de los estudiadores llamado Spurgeon dijo que si estas dos primeras que están en el verso 16 y en el verso 17, dice, si el gozo y la oración se casaran, el primer hijo sería la gratitud. Y sonó muy, no sé, pero tiene sentido, hermanos. Solo imagine esto. Si el gozo, cuando hablamos del gozo de la salvación de Dios en nuestras vidas. Si el gozo y la oración se casaran, el primer hijo sería, ¿qué les dije? Gratitud. La gratitud, que está en el siguiente versículo, en el verso 18. Que demos gracias, ¿cuándo? En todo. Acuérdense que en una ocasión ya habíamos hablado de este versículo, lo estuvimos analizando detalladamente, que no dice dar gracias a Dios por todo. ¿Cómo dice? En todo. En todo. Mi hermano, en todo. Quiere decir, en toda circunstancia. Cualquiera que sea tu circunstancia, dice, y nos invita el apóstol Pablo a que demos gracias a Dios. ¿Saben por qué? Dios va a cumplir ese propósito en nosotros, aunque en el momento no lo podamos comprender. Y aunque en el momento la circunstancia sea difícil y quisiéramos darnos la vuelta y regresarnos. Yo no sé si esta gente cuando venían en ese barco, en esa embarcación, y los vientos y las tormentas y las olas se levantaban y había desastre y ya tenían hambre y no había quizás qué, yo no sé si ellos decían o se arrepentían o querían regresarse, porque no había señal de tierra. Y a veces en nuestra vida, hermanos, estamos atravesando tal tormenta que no vemos tierra. ¿Cuándo vamos a pisar tierra? Pero ¿saben qué? Demos gracias a Dios en todo, porque cuando lleguemos allá y pisemos tierra, Dios tiene ya los propósitos y los va a cumplir en nuestra vida. Miren con esta gente, los propósitos, se levantó una nación, y es la nación en la que tú y yo hoy vivimos. Amén. Y en esa nación se proclamó la verdad, la palabra de Dios. Amén. Así que, ¿qué propósitos tiene Dios con nosotros en nuestras vidas? Que a pesar de los problemas, las dificultades, las tormentas y todo lo que venga y nos toque atravesar, que seamos firmes, que sigamos con la vista puesta ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Porque Él va a cumplir esos propósitos en nuestras vidas. Amén. Amén. Así que demos gracias en
Todo. Feliz Día de Acción de Gracias o también Happy Thanksgiving, como le gusta mejor. Feliz Día de Acción de Gracias. Acuérdese, es bueno celebrar Día de Acción de Gracias porque el Señor cumplió sus propósitos y así llegó su palabra a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Les dije que iba a ser corto.